Bienvenido a programacionsiemens.com. Esta semana te traigo un ejemplo súper chulo, de estos buenos que me gusta hacer en el blog. Se trata de una petición de uno de los seguidores del blog que tenía una duda de cómo se podrían arrancar de forma aleatoria motores y de forma escalonada, ¿vale? Entonces lo planteó como duda y aquí vamos a darle solución. Pero antes comentarte que dentro del catálogo de cursos, además del curso completo de TIA Portal, estamos de lanzamiento del nuevo curso Express en TIA Portal. Es decir, si no necesitas el curso completo, sino lo que quieres es saber programar en Ladder y comenzar con las pantallitas de Siemens y quieres hacerlo en un tiempo récord, este va a ser tu curso, ¿vale? En vez de aunar todo lo que es TIA Portal para la 7200, vamos a concentrar toda la información necesaria para comenzar rápidamente a hacer tus proyectos. Entonces aquí tienes, bueno, dentro del catálogo de cursos, tienes también pues la explicación un poco de en qué consiste el curso, que como verás es bastante extenso, a pesar de su concreción. Es bastante extenso y vamos a ver un montón de cosas dentro del curso. ¿Te has comido el spam? Vale, y ahora vamos a ver ya en qué consiste el ejemplo. Lo que se trata es de lo siguiente. Tenemos 8 motores que el operario puede arrancarlos de forma aleatoria. Es decir, puede arrancar el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 1, luego el 8. Pero además de eso, puede hacerlos, va a dar a los botones de forma aleatoria y no va a respetar tiempos. Es decir, él va a ir pulsando los botones y ya está. Y lo que se trata es de que esos motores vayan arrancando de una forma secuencial, es decir, que si yo he pulsado primero el 5 y luego el 3 de una forma muy seguida, empiece a arrancar el 5, pero no arranque inmediatamente el 3 para evitar los picos de consumo que se producen con el arranque de los motores de forma directa, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de que él vaya almacenando, el PLC vaya almacenando en qué orden has pulsado el arranque de los motores, pero que luego los vaya arrancando de forma escalonada, es decir, arranque por ejemplo el 5 primero, espere 10 segundos, luego arranque el 3, luego arranque el 2, luego arranque el 8, en función de en qué orden lo hayas seleccionado tú. Y como lo mejor es verlo, te he preparado ya un ejemplito muy básico de cómo sería la historia. La historia es que tenemos los motores del 1 al 8, bueno, tenemos también el botón de parar cada uno de los motores y cada vez que yo pulse uno de estos motores se va a poner en solicitado. Se ha solicitado que se arranque. Cuando esté arrancando, o el tiempo ya estará puesto en marcha, ¿vale? Pero el tiempo que está arrancando en el cual se considera que puede haber un pico de consumo, pues se indicará aquí en arrancando y luego ya se apagará y se quedará solamente en marcha. Es decir, yo voy a arrancar, por ejemplo, primero los impares y luego los pares, ¿vale? Y además los impares al derecho y los pares hacia atrás. Por ejemplo, hago así, ¿no? 1, 3, 5, 7, y ahora el 8, el 6, el 4 y el 2. ¿Vale? Entonces lo que se ve es que el motor 1 ha arrancado y los demás están todos solicitados. Ya he mandado a arrancar todos, pero como ves no se han puesto todos en marcha, sino que espera 10 segundos y mientras que arranca el motor, es decir, este comenzaría a arrancar el 5, estaría 10 segundos y una vez que termina o se considera que ya ha terminado de arrancar, va a arrancar el 7. Va a estar 10 segundos arrancando el 7 y luego, tal como lo he pulsado, pues arrancará en principio el 8, luego el 6, luego el 4 y finalmente el 2. Bien, de tal forma que ahora, por ejemplo, si yo cojo y paro uno de los motores que está arrancado, como es el 3, y lo paro y lo vuelvo a arrancar, que hará que cuando termine de arrancar el 6, arrancará el 2, no, perdón, arrancará el 4, ¿no? Porque es el que le corresponde arrancar, luego arrancará el 2 y luego arrancará el 3, porque es el orden lógico en el cual yo voy pulsando los botones. Bien, se pilla un poco la idea. Entonces yo he hecho la pantallita, está en WinCC flexible, en Basic, que también veremos en el curso, por ejemplo, cómo hacer este tipo de cositas. Esta es muy básica, no está muy preparada, porque tampoco se trata aquí de poner muchas neuronas en hacer este tipo de ejercicios, no es el objetivo, pero para que veas que se puede hacer de una forma relativamente sencilla este tipo de cositas, ¿vale? Entonces, como digo, bueno, pues ya ha arrancado el 3 y nada, si yo paro unos motores y ahora arranco, yo qué sé, el 4,
luego vuelvo a arrancar el 3 y arranco el 5, pues como ves se quedan solicitados y se arrancan en el orden que se quiera, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la jugada. Para hacer esto, podrías pensar, dice, bueno, pues lo haces con lógica de escalera y ya está. Craso error, amigo mío, craso error. ¿Por qué? Porque el tema de las solicitudes, el bloqueo entre ellos, los temporizadores y todo esto, se te montaría que un garigay de mucho cuidado. Y además, siendo 8. Pero la idea buena, la que te da ese regustillo, es que puedan ser 8 o pueden ser 80. Y claro, si los bloqueos mutuos dependen del número de motores, pues hombre, el programa puede ser así o puede ser como de aquí a Cuenca, ¿vale? En función del número de motores. Que por cierto, está en Cuenca este verano y me ha encantado la ciudad. Es un sitio muy chulo de ir y de visitar. Dicho esto, de guía turístico, vamos a ver un poco lo que he hecho. Realmente lo que se trata es de hacer un FIFO, de tal forma que el botón que yo pulse es el first in, first out, es decir, el primer motor que yo seleccione es el primer motor que se tiene que poner en marcha. Si yo voy almacenando las peticiones de mis motores, de tal forma que al motor 1 pues le asignaré un 1, al motor 2 le asignaré un 2, y así sucesivamente, yo voy a ir almacenando esos numeritos de primero arranco el 1, luego arranco el 3, luego arranco el 8, luego arranco el 7, ¿vale? Y según voy arrancando, voy consumiendo esa cola que yo he generado, ¿vale? De tal forma que es muy sencillo. ¿Depende ese número de motores? En absoluto, yo puedo tener 8 u 80. Entonces la cola tendrá que ser tan simple como aumentar el array de cuántos motores podría llegar a tener esa cola. La cola no puede ser más grande que el número de motores, ¿vale? Pero claro, también tiene sus peculiaridades que vemos en el blog, ¿vale? Hay una serie de condicionantes que yo he querido representar en el programa antes de entrar porque se puede ver un poco confuso el programa, pero si lo pensamos bien, está representado y está representado creo que correctamente. Bueno, tiene que ser posible pulsar el arranque y olvidarte, lo que pongo hoy aquí. No se trata de que el operario no pueda arrancar el 2 porque acaba de estar arrancando el 1. No se trata de tener esclavo al operario. ¿Vale? Dice, no, está arrancando el 1, y ahora pulso el 2, y ahora pulso el 5. No, eso sería un arranque chorra, ¿vale? En el sentido que no me deja, ¿vale? No te deja arrancar el 2 porque está arrancando el 1, pero es que yo no quiero eso, yo quiero que el operario dé y se pueda ir a otra cosa, que le pagamos una pasta como para que esté esperando. ¿Vale? Bueno, en España es difícil que le paguen una pasta, pero lo que se trata es de eso, que no perdamos el tiempo en esperar a la máquina, sino que la máquina vaya haciendo. Yo le digo las órdenes y que arranque solito, ¿vale? Y él se pueda marchar, ¿vale? Eso por un lado. Está claro, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber una petición, no vale solamente bloquear los arranques, sino que tiene un listado de peticiones, un menú. Luego, si pulsas 2 botones o más, es decir, si el operario es un poco de estos que hay en algunos y pulsan todos los botones a la vez, y el PLC dice, ostras, que me has pulsado los 8 botones a la vez. En la pantalla táctil no es posible, pero imagínate que en vez de ser una táctil fuesen botones físicos, ¿vale? Que pulsaras todos a la vez. Bueno, pues tiene que tener eso en cuenta de tal forma que rellene ese FIFO, ¿vale? Si pulsas 2 botones o más de forma simultánea, digamos 3, el sistema debe ser capaz de aceptar todos los motores y arrancarlos en secuencia. Esto tiene una pequeñísima limitación, que es lógica por otra parte, que el PLC no sabe en qué orden quieres que los arranque. Es decir, si tú pulsas 3 a la vez, dices, bueno, ¿y cómo los quieres? Si pulso el 1, el 2 y el 3, dices, ¿qué quieres? ¿Arrancar primero el 1, luego el 2 y el 3, el 3, el 2, el 1, el 1, el 2, el 3, otra vez? No lo sabe. Entonces, lógicamente va a arrancar en orden secuencial, es decir, primero arrancará el 1, luego el 2 y el 3 porque no sabe decidir. Si tú has pulsado el 2, el 4 y el 6, pues ahora arrancará el 2, el 4 y el 6 en esa secuencia, ¿vale? Y lo que digo ahí, debe ser escalable, es decir, que no haya una complicación extra por el hecho de que sean 8 u 80, como pongo ahí. Es decir, evidentemente, si pongo 8 motores, no es lo mismo que sean 8 que sean 80. Tiene que haber más código, derivado, por ejemplo, del número de botones que tienes que pulsar y derivado de cuántos motores tienes que arrancar. Eso es lógico. Pero lo que no es lógico es que sea exponencial en el sentido que se complique tanto el código
que sea inmanejable, ¿vale? Entonces, por eso nos vamos a un FIFO. Y ahora ya, sí que sí, nos metemos en harina. Bien, y lo que tenemos aquí es una serie de funciones que vamos a ver. Como es, primero nos vamos al OV1 y simplemente he creado un FC, el FC1, que le he llamado arranque FIFO de motores. Y dentro del arranque tenemos varias partes diferenciadas, ¿vale? La primera es la de la pulsatería, por decir así, luego entramos un poco en detalle, de los 8 botones. Como ves, aquí todos son iguales, o muy parecidos, y lo único que depende es de cuántos botones quieras. Es decir, esto no se complica por mucho que tengamos más botones. Es decir, la lógica sería exactamente poniendo el 9, el 10, el 11, el 12, el 15, el 28, 357 motores. Pues tendrías 357 líneas como esta. Similar, cada uno con su marquita, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí, lógicamente, le vamos dando pues, a cada uno de ellos el motor que corresponde, ¿vale? Pero no hay relación entre ellos más allá de una lógica necesaria, ¿vale? Pero no se multiplica la complejidad, por decirlo así, ¿vale? Luego tenemos un FIFO, que ya vimos en su momento, que en este caso está hecho en SCL, ¿vale? Yo lo he reducido, lo he simplificado para hacer simplemente que cuando ingresamos una nueva pieza, en este caso es un motor, nos llena el buffer y cuando queremos sacamos esa pieza, ¿vale? Luego, en función de si estás arrancando y qué motor es el que tienes que arrancar, el que sale del FIFO, pues si es el 1 arrancarás el motor 1, si es el 2 arrancarás el motor 2 y así sucesivamente hasta 8. ¿Que son 80? Pues tendrás hasta 80, pero como ves es muy sencillo, es decir, cuando le toca a él, en función del número que salga de aquí de este cajón que es el FIFO, dice, ha salido el motor 79, pues aquí tendrías lógicamente 79 salidas digitales, porque tienes que arrancar 80 motores, ¿vale? Pues tendrías, no 79, tendrías 80, ¿no? Pues tendrías cada una con la suya, ¿vale? Y luego tienes aquí un generador de impulsos, ¿vale? Que lo que hace, bueno, esto lo que hace es que cuando ya no queda ningún motorcito, pues se acaba el arranque de motores, que es esto de aquí, ¿vale? Es el arranque de motores. Y aquí, internamente, lo único que hace es que cuando mandas a arrancar motores, pues se pone en marcha, esto es algo muy sencillito, que no es más que un generador de pulsos, ¿vale? Bueno, más bien es un generador de ondas cuadradas, en el cual yo le meto, en este caso 10 segundos, lo divido por la mitad y entonces tenemos con dos temporizadores, el temporizador 1 está el 50% del tiempo a 1 y el 50% del tiempo a 0, ¿vale? Y lo que hacemos es que cuando este temporizador, que es el que marca el inicio de un nuevo ciclo, pues decimos, oye, arranca el siguiente, por decir así, ¿vale? Y aquí lo único que tenemos es un bypass, un pequeño bypass, porque cuando metes el primero, y tú imagínate que solo quieres arrancar un motor, entonces, cuando tú arrancas el primero, ese tiene que entrar y salir del FIFO inmediatamente. No tiene que esperar 10 segundos para salir del FIFO, ¿vale? Me explico. Tú imagínate que metes tres motores a la vez. ¡Pum! Los tres a la vez. Sí que es verdad que entre el primer motor y el segundo tienen que pasar 10 segundos y entre el segundo y el tercero tienen que pasar 10 segundos. Pero lo que no tiene sentido es que desde que yo pulso el primer botón hasta que arranque ese motor tengas que esperar 10 segundos, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, en cuanto pulsas el primero solamente con el primero del FIFO, cuando no hay nada dentro del FIFO y pasa a tener algo dentro del FIFO, ese inmediatamente pasa a la salida, ¿vale? No espera los 10 segundos, ¿vale? Entonces, con eso se logra con este bypass, ¿bien? Y no tiene mucho más. Aquí, ya te digo, es un FIFO, lo único que hacemos es en... Epa, ese no era el bloque. En el de arriba, vamos a ver aquí, el FIFO lo único que hace es, bueno, como digo, ese está en SCL, lo único que hace es ingresar pieza, que lo que hacemos es, en un array de 8 posiciones, porque son 8 motores, que son estos de aquí, vamos moviendo la información, es decir, corremos una unidad, ¿no? Pasamos del 1 al 7, lo movemos al 2 al 8, ¿no? Arrastramos esa información con
con esta función, y luego metemos en la posición 1 pues la información del nuevo motor que ha entrado en el FIFO. Y cuando lo vamos a sacar, pues hacemos con un índice que ya explicamos, te voy a dejar, bueno, en el blog está, el ejemplo del FIFO, para que se entienda mejor. Tampoco voy a entrar mucho ahora en detalle, porque si no nos alargaríamos mucho. La idea es generar el FIFO y cuando va saliendo, pues bueno, va quitando unidades del FIFO simplemente y las va moviendo, ¿vale? Eso es lo que haría el FIFO. Y la parte de arriba es un poco compleja, igual de entender al principio, porque está preparado para que no lo puedas, permitirme la expresión, putear al sistema, ¿vale? Es decir, que si yo pulso 3 botones a la vez, pues que el bicho reaccione, ¿vale? Y los tome. Ahora aquí con la pantalla no los puedo simular, pero sí lo he simulado directamente con el PlayStation y funciona, ¿vale? Y por otro lado, que arranque como debe, ¿vale? O sea, que haya un cierto bloqueo. Entonces, lo que tú tienes es que cuando pulses el botón, por ejemplo, no puedas, una vez que está hecha la petición, da igual que le pulses muchas veces, ¿vale? Es decir, si yo ya está arrancado, por mucho que yo pulse aquí, no pasa. No pasa para adelante. ¿Para qué? Para que no se me meta el motor 1 dentro del FIFO, ya está arrancado. Y dices, ¿sí qué más da? Si está arrancado, que me entre en el FIFO no pasa nada. Sí pasa. Tú imagínate que haces, metes el motor 1, luego metes el motor 2 y luego vuelves a dar al motor 1, se te metería en el FIFO el motor 1 otra vez y luego metes el motor 3. ¿Qué ocurriría? Que el 1 arrancaría, luego arrancaría el 2, luego el 1 como está arrancado, pues no arrancaría y luego arrancaría el 3. ¿Qué ocurriría? Que entre el motor 2 y el motor 3, en vez de pasar 10 segundos, pasarían 20. Porque hay un periodo, que es la segunda vez que has metido el motor 1, que se consumiría ese tiempo, ¿no? Tendría que suceder ese tiempo para que se expulsara otra vez el 1, ¿vale? Entonces, por un lado, está ese bloqueo, ¿vale? Que si tú le das varias veces, no prospera. Bien, por otro lado, está el bloqueo de lo que decíamos de si pulsas 3 a la vez. Y para ello, he tenido que crear esta señal, este set, que lo que hace es que una vez que llega o se activa uno de los botones, se bloquea, de tal forma que no deje entrar la petición al siguiente, ¿vale? Instantáneamente, no deja entrar la petición al siguiente. ¿Por qué? Porque para mover el FIFO, es decir, para que se introduzca un nuevo motor dentro del FIFO, no vale con que esta señal esté a 1, la de nuevo motor. Esa señal tiene que estar a 1 y pasar a 0. Es decir, tiene que haber un flanco, es decir, mete un motor, mete otro motor, mete otro motor. En cambio, si yo pulsara todos a la vez, ¿qué ocurriría? Que esta señal se quedaría a 1 y entonces no metería los 3, sino que metería el primero y no sabría qué más hacer. Entonces, aquí hay una serie de bloqueos para que obliguemos a lo de nuevo motor a caer y volverse a activar, ¿vale? Simplemente por eso está todo esto hecho así, ¿vale? Y finalmente, pues nada, esto es un pulso, porque lógicamente una vez que está hecha la petición, generamos un único pulso para que, en este caso, metamos un 1 en el motor y lo metamos dentro del FIFO. Si es el motor 4, pues con el 4 lo metamos dentro del FIFO, ¿vale? Sin más, esta es un poco la filosofía. Y como ves, pues funciona bastante bien, ¿no? Hemos dicho que aquí si arrancamos paramos unos cuantos. No hace falta que estén parados todos, simplemente que esté parado el que quieres arrancar, lógicamente, ¿no? Entonces yo si hago el 2, el 4, el 3, el 5 y el 6, pues se va a hacer el 2, luego el 4, luego el 3, luego el 5 y luego el 6, ¿vale? Porque eso lo puedes ver, a ver si me da tiempo verlo aquí, dentro de el FIFO. Vas a ver aquí que dentro de los motores, el motor 1, pues tendrá el 6, el 5, ¿vale? Ya solo quedan 2 de arrancar, pues estará arrancando ahora el 3, que es el que está en la salida, ahora está arrancando el 6, y luego, pues bueno, finalmente arranca el 5, y finalmente el único que queda ya es el 6, que lo tienes aquí,
Entonces cuando arranca ya, dice, ya no queda nadie por arrancar, ¿vale? Pues esa es un poco la historia. Espero que te haya gustado. Este ejemplo, como está en SCL, no lo vamos a ver en el curso Express, pero sí lo voy a intentar pasar este bloque, el bloque del FIFO, pasarlo a Ladder para introducirlo dentro del curso de TIA Portal Express, ¿vale? Como un ejemplito más para que lo tengáis disponible, ¿vale? Entonces lo traduciré o lo veremos dentro del curso y lo tendrás así disponible para que lo descargues, lo estudies un poquito y ya está. Lógicamente todas estas cosas pues las iremos viendo, lo que son los set, los reset, cómo se configura todas estas cosas, que dentro del curso global pues se ve muchísimas historias y en este curso pues la idea es hacer todo poco a poco para llegar pues a cosas como estas, incluso más complicadas que estas, al final del curso. ¿De acuerdo? Sí, pues espero que te haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.